¿no? O sea, muy radical. Para aquellas personas que no les gusta ser radicales, este texto es un golpe, ¿no? Una bofetada, porque está hablando un mensaje muy radical. Entonces, con la ayuda de Dios vamos a ir desglosando un poquito acerca de qué significa esta parte, pero primero vamos a pedirle a Dios, vamos a orar para que Dios nos alumbre. Si gustan ponerse de pie y vamos a hacer una oración delante de Dios para pedirle que nos hable en esta mañana. Padre, queremos pedirte que tú nos hables en esta mañana. Es un mensaje importante, muy necesario para nuestra alma. Es vital que lo entendamos, Señor, porque tú aquí nos estás diciendo palabras muy definitivas, muy duras, que tenemos que entender, tenemos que alejarnos que tenemos que cuidar que esto no suceda en nuestra alma, Señor. Por eso te pedimos que hoy nos hables, nos alumbres, nos enseñes que esta mitad del mundo a qué se refiere. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Nos podemos tomar asiento, dice la palabra: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sí? Aquí la gran pregunta sería, ¿qué significa, no? O sea, ¿qué significa? ¿Qué nos está dando a entender aquí la palabra de Dios en Santiago? ¿Qué es lo que quiere decir Santiago? ¿Significa que si soy amigo de gente que no es cristiana, entonces soy enemigo de Dios? O sea, tendríamos que pensar acerca de esto. ¿O acaso quiere decir que debo de ser grosero, antipático, frío con personas no creyentes, tener una actitud más santa que ellos para ser amigo de Dios? O sea, ¿a qué se refiere? Se puede malentender de muchas maneras este texto, ¿no? No creo que sea lo que Santiago se refiere, aunque podría ser interpretado de esa manera por algunos. Muchos no pueden dar la mano, por ejemplo, a las personas no creyentes, incluso tener una comida con ellos por miedo a volverse inmundos. Hay personas que se niegan a aceptar la tecnología, personas que no les gustan los teléfonos celulares, o hay personas que tienen inclusive teléfonos que solamente son análogos, que no tienen ninguna aplicación. Hay personas que tienen miedo a los automóviles, a los computadores, a las computadoras, por miedo, ¿sí, Diego? Miedos que no les trae aumento. ¿Les agarra qué? El aumento, lo del aumento capacital y lo del aumento de... Exacto, sí, hay personas que tienen miedo a todo esto por tener amistad con el mundo, ¿verdad? Sin embargo, todo esto los lleva a vivir separados y evitar el contacto con la mayoría de la gente, dado que Dios ama a las personas y quiere atraerlas de vuelta a Él para salvarlas, ayudarles. Tales interpretaciones, por ahí tenemos personas, pueden pasar, adelante. Dado que Dios ama a las personas y quiere traerlas de vuelta a Él y salvarlas, tendrían un efecto contrario. O sea, si nosotros interpretamos de esa manera la Escritura, tendría que ser algo diferente, ¿verdad? Porque vamos a ver Juan 3:16. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree que no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. O sea, Dios ama al mundo, ha venido a morir por él. Dice que ha dado, de tal manera amó Dios que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿sí? O sea, la palabra de Dios nos está diciendo que de tal manera, por tanto, amó Dios al mundo. Entonces, de esa manera, Dios no quiere que la gente se pierda. La vida de Jesús, veíamos la semana pasada un texto donde nos habló acerca de la niñez, de la infancia, de la adolescencia de Jesús. Veamos que realmente la Biblia no nos habla mucho acerca de esa parte o de esa etapa de la vida de Jesús. Nada más Lucas nos registra un texto, en un capítulo, nos dice brevemente el tema donde se les pierde a sus padres en el templo, ¿no? Entonces, ahí es lo único que nos habla y nos resume la vida de Jesús en su infancia, en su adolescencia, muy rápido, en un solo versículo prácticamente. No vivió
de alguna forma entendemos un poco más de él hasta que llega a los 30 años y empieza su ministerio. La Biblia no nos habla mucho de él, pero podemos asumir que vivió entre la gente como una persona normal. La gente lo reconocía como el hijo del carpintero, ¿sí? O sea, se nos dice que Jesús también aprendió el oficio de su padre de este mundo, de José, y era carpintero. Él no vivió una vida como ermitaño, separado de la gente. De hecho, durante los 3 años de su ministerio, el público le conoció como amigo de publicanos y pecadores. Mateo 11:19. Dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. O sea, aquí Jesús les está diciendo a la gente, a los fariseos, que nada les acomodaba. Si venía Juan, que ayunaba, que no comía y que era una persona muy austera, decían, no, pues Juan, no, ¿verdad? Y luego viene Jesús, que es una persona que estuvo de cerca con la gente, que comía con las personas, que era amigo de publicanos. Dice que una de las críticas que le hacían los fariseos, los religiosos de ese tiempo, era que decían, es que tú eres amigo de publicanos y de pecadores, porque Jesús era precisamente amigo de ellos. No, sino Jesús se acercaba a esas personas a predicarles, ¿verdad? Y para predicarles, pues se tenía que sentar con ellos, compartir un alimento. Dice que inclusive él podía hablar con las rameras, y eso era muy mal visto. Era algo que decían ellos, ¿cómo es posible? Era un escándalo, porque para ellos una persona en santidad, una persona, un sacerdote o una persona, un rabino, eran personas que se vestían diferente a los demás, hacían largas oraciones en la calle, estaban separados de los demás. O sea, no podían ni siquiera tener contacto, y mucho menos pensar que fueran a tener una comida con este tipo de personas. Sin embargo, Jesús hizo todo lo contrario, ¿sí? Entonces, a pesar de ello, él no era amigo del mundo. O sea, tenemos que volver a la semana pasada, que también, por eso decimos, esto es una serie de enseñanzas. Si escuchaste la semana pasada, entenderás que decíamos también, si Jesús, mi pregunta era, ¿Jesús hizo algo malo durante su vida? ¿Tú crees, alguien cree que Jesús hizo algo malo? ¿Jesús pecó? No, no era un pecador, ni pecó, ni se equivocó, jamás. O sea, por eso nuestro modelo de vida, nuestro modelo en este mundo, dice la palabra de Dios, que tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Por eso Jesús vino a esta tierra, para enseñarnos cómo debemos de ser, cómo debemos, y para decirnos que sí se puede. Porque a veces muchas personas dicen, es que no se puede vivir en santidad, es que no se puede ser bueno, es que no se puede seguir a Dios, es que los mandamientos son muy difíciles. Bueno, Jesús vino y se hizo hombre, el Dios del cielo bajó de su trono hasta esta tierra maldita a mezclarse entre nosotros para enseñarte a ti y para quitarte todas las excusas de que no puedes hacer las cosas bien. Claro que las puedes hacer bien. Nadie enfrente de la cara de Dios en el día del juicio podrá decirle, Señor, tú pusiste algo que no se puede hacer. Tú dijiste algo que era imposible. Tú dijiste mandamientos que los hombres no podemos lograr. Nadie va a poder acercarse a Dios de esa manera en el día del juicio. Nadie va a poder decirle a Dios, tú eres injusto. No, porque Dios es justo y porque Dios vino a esta tierra. Él va a decir, yo vine y te enseñé directamente que sí se puede. Y una de las cosas que Jesús hacía precisamente era estar entre las personas. O sea, no era una persona ermitaña, no era una persona que anduviera fuera de lo que es el mundo. Entonces tenemos que entender, la pregunta sería, entonces, ¿qué es el mundo? ¿Sí? Porque si estamos hablando, si Santiago nos dice, oye, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios, entonces, ¿qué es el mundo? Tenemos que entender realmente qué es el mundo. Tenemos que tener en cuenta que Dios, cuando dice que Él hizo el mundo, volvamos al principio, vamos a Génesis 1:31. Génesis 1 es el primer libro de la Biblia, el primer capítulo. En el verso 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era, ¿qué? Bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Sí? El día séptimo, ¿qué pasó? ¿Descanso? ¿Sí? O sea, aquí se termina la creación. Aquí termina Dios de hacer todas las cosas. Y dice que he aquí que era bueno en gran manera. Vio Dios
todo lo que había hecho, todo lo que había hecho, todo lo que había hecho, incluye el mar, la tierra, las aves, el cielo, todo lo que había hecho. Y aquí era ¿qué? Bueno. No nos dice que era malo, era bueno, y no solamente bueno, bueno en gran manera, ¿sí? Y nos dice la palabra de Dios que algo, o sea, tenemos que entender que algo debió de haber pasado, algo tuvo que haber cambiado para que Santiago dijera una advertencia tan grande y decirnos que si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. ¿Sí? O sea, imagínate, algo tuvo que haber cambiado. En Génesis 3 se nos explica qué fue lo que cambió. Y solo 3 capítulos más tarde, Génesis 6, se escribe, Génesis 6:5, dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, ¿qué? El mal, ¿sí? De continuo solamente el mal. Qué horrible desarrollo tuvo la humanidad, ¿no? O sea, aquí es donde tenemos que entender que Adán y Eva, que fueron los primeros hombres en la tierra, según la Biblia, la ciencia, llamada ciencia, nos va a decir muchas otras cosas, pero en realidad, así como nos dice la palabra de Dios, Adán y Eva trataban con Dios y eran influenciados por su espíritu y todo lo que era bueno. Pero por haber escuchado a la serpiente, nos dice a Satanás que él les transmitió ese espíritu de orgullo y de maldad. Ellos mismos eligieron desobedecer a Dios, ¿sí? Ellos eligieron, nadie los obligó, sino ellos cayeron en la tentación, porque nos dice que el fruto se veía bueno, ¿sí? Se veía agradable y codiciado para obtenerlo, ¿sí? Entonces, por esta causa, de alguna manera, del amor de Dios que tenían y sus mandamientos, fue reemplazado por amor propio, ¿sí? O sea, este amor propio, egoísmo, es un deseo de conseguir lo que yo quiera. O sea, en lugar, el hombre antes de ver, o sea, ellos querían agradar a Dios. Dice la palabra de Dios que ellos tenían el huerto, donde estaba el huerto del Edén, y ellos ahí platicaban con Dios. Y Dios se acercaba con el hombre, y platicaban y estaban juntos y tenían una comunión, y el hombre quería agradar a Dios. Pero después nos dice que esto cambió. Ya el hombre se volvió egoísta. Yo tengo que ver por mí. Tengo que ver por mi propio bien, tengo que ver por mi propio interés, tengo que buscar mi felicidad. El mundo de alguna manera está dentro de cada ser humano y no es de alguna forma algo que esté ajeno, sino el hombre empieza a buscar lo suyo propio. A esta naturaleza humana, después de la caída, de alguna forma, pues entendemos, nos dice la palabra de Dios, que por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? O sea, el hombre como tal nace inocente porque no se le puede culpar de algo que no ha hecho, pero entendemos que en algún momento va a caer, porque realmente dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, o sea, todos de alguna manera en algún punto vamos a caer, por eso necesitamos un Salvador. Si no necesitáramos un Salvador, ¿para qué vino Jesús? Si alguien por ahí dijeras tú, uno de entre 1,000,000,000 no va a caer, entonces ese señor o esa señora o ese joven no va a necesitar un Salvador. No, todos necesitamos un Salvador, todos necesitamos a Jesús, todos necesitamos de Dios. Entonces, de alguna manera entendemos que la carne, o sea, cuando tú aceptas el pecado, haces el pecado, se despierta en ti esa carne. Entonces, lo que la Biblia habla la carne es por decirlo así, como solventar o satisfacer nuestros propios deseos. A eso le llama Jesús, a eso le llama la Biblia la carne. El espíritu de Satanás es la principal influencia en el mundo, es el enemigo de Dios y de la humanidad. Por ahí apaguen, por favor, los celulares, que estén en silencio, por favor. Nos dice Efesios 2, por ahí si me pueden poner, Efesios 2, verso 2 y verso 3, en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vuélveme al verso 2. Dice,
siguiendo la corriente de este mundo. Dice, aquí Efesios nos está hablando de personas que se han convertido a Dios, que han cambiado su manera de vivir, y nos dice que de alguna manera antes, dice, siguiendo la corriente de este mundo, los deseos de nuestra carne, ¿sí? En pocas palabras, los seres humanos se perdieron irremediablemente en el pecado sin tener ninguna salida, y por eso es que Dios en su gran amor mandó a Jesús para salvarnos. Juan 3:16 nuevamente dice, ahí está, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue Romanos 5:8. Dice, sí, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Jesús se convirtió en un ser humano y como hombre estaba sujeto a todas las debilidades que nosotros tenemos. ¿Pudo ser tentado igual que nosotros? Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, si uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto quiere decir o nos deja testimonio de que Jesús realmente sí fue tentado. O sea, Jesús sí vivió en algún momento la tentación. Inclusive nos habla cuando nos dice que fue al desierto, que estuvo 40 días en ayuno preparándose para su ministerio. Nos dice que ahí Satanás lo tentó. Y ahí nuevamente nos vuelve a enseñar o nos vuelve a decir, nos vuelve a mostrar cómo Jesús supera la tentación. O sea, viene el diablo y él tenía obviamente mucha hambre y ve una piedra. ¿Y qué le dijo el diablo? ¿Alguien se acuerda? Conviértela en pan. O sea, como que apelando a sus necesidades, a su debilidad en ese momento, obviamente el diablo siempre te va a tentar sobre las áreas donde tú estás débil. ¿Sí? O sea, en lo que tú eres débil, en lo que tú generalmente has caído en el mundo anteriormente, pues obviamente es lo que más tienes que cuidarte, ¿verdad? A lo mejor tú no eres una persona que fácilmente se enoje. Entonces, realmente, pues el diablo a lo mejor por ahí no te va a estar invitando a enojarte. Puede ser que llegue alguna situación, pero no te va a llamar la atención. Pero ¿qué tal si tú tenías una debilidad por la mentira? Pues claro que el diablo lo que te va a poner en primer lugar, como en charola de plata, es que tengas que decir algo que sea mentira o una tentación a no hablar la verdad, ¿verdad? O sea, tienes por un lado una y otra cosa, ¿sí? Pero donde más vas a ser tentado es donde tú ya caíste. Por eso, en ese momento donde Jesús estaba más débil, el diablo le dice, ándale, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Por qué le estaba diciendo eso el diablo? Porque sabía que Jesús estaba ayunando, ¿sí? Y si estás ayunando, ¿tienes que comer? No. O sea, mientras dura tu ayuno, no debes de comer, ¿sí? O sea, si estás ayunando, si ya es tu hora de comida y ya terminaste tu ayuno, bueno, pues lo entregas a Dios y obviamente pues ya puedes comer. Pero lo que tú propusiste, lo que tú le prometiste a Dios, Señor, yo voy a estar en ayuno de tal a tal hora, porque estoy en oración, porque estoy buscándote a ti, porque quiero pedirte algo, que tú me ayudes, no, pues es una promesa que hiciste con Dios. Entonces en ese punto es decir, no. Por eso Jesús en ese momento no debía de poner esa piedra y decirle, vuélvete en pan, ¿sí? Entonces no era correcto, ¿sí? Entonces, de alguna manera Jesús vivió las tentaciones, luchó, venció los deseos de su carne, aun cuando iba a ser entregado y cuando estaba siendo entregado, todavía él dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Aun cuando lo estaban azotando, cuando se estaban burlando de él, imagínate si a uno de nosotros, que se burlen de nosotros, nos molesta, nos enoja. Oye, imagínate, el Dios del cielo, que se estaban riendo de él y le estaban diciendo, a ver, Jesús, adivina, ¿quién te pegó? O sea, como diciendo, oye, qué falta de respeto, ¿no? Era un espejismo. Ahorita terminando, platicamos, si quieres, Diego, para terminar la enseñanza. Imagínate esa falta de respeto a Jesús en el sentido de que pues el Dios del cielo, ¿no? O sea, si una sola persona por sí misma no merece
ser tratada de esa forma. Pero imagínate, mientras más alto el rango es, más respeto se le debe a la persona. Pues imagínate, Dios del cielo, Dios de dioses, el santo, 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 que ni siquiera lo puedes ver a los ojos. Dice que sus ojos son como llama de fuego. Y estas personas le estaban faltando de esa manera al respeto. Y Jesús todavía dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, Jesús venció toda tentación. Él fue el Cordero sin mancha, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Hasta que llegó el camino y donde dijo él, consumado es. Cuando dijo Jesús, consumado es porque él ya estaba completando el sacrificio necesario para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecados. El camino del regreso al Padre fue hecho, pero cada persona tiene que elegir el camino que vamos a tomar, el camino que vamos a hacer. Cada uno tenemos nuestro camino y tenemos que decidir si decidimos hacer el camino de la voluntad de Dios o el camino al mundo. ¿Qué es la amistad entonces con el mundo? La amistad con el mundo significa seguir, vivir, amar, estar de acuerdo con los deseos de la carne y el espíritu que los impulsa, ¿sí? Esto es yo. O sea, ¿cómo podemos distinguir que algo es del mundo o algo es de Dios? Algo que glorifica a Dios es de Dios. Algo que te glorifica a ti, que te satisface a ti, que es para ti, para tu carne, para tu deseo, entonces eso calificaría como el mundo. No puedes vivir de esta manera y ser amigo de Dios. La única forma de ser amigo de Dios es alejándose del pecado, volviéndose a Jesús y dándole tu corazón y siguiéndolo, ¿sí? La única manera es odiando los deseos de la carne, porque dice Jesús, todo el que quiere ser mi discípulo y no se niega, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿sí? O sea, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, odiando los deseos de la carne, todo egoísmo, todo orgullo, toda maldad y amando lo que Dios ama, ¿sí? Versículo de 1 Juan 2:15 al 17 lo deja muy claro. Dice anteriormente, Hebreos, no, si quieres pónmelo 1 de Juan. Yo creo que pasas todos esos puntos. Si quieres, ocúltalo. Por ahí debe de estar, 1 de Juan 2:15. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, ¿sí? O sea, 1 de Juan 2, del 15 al 17 es esto, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué? No está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y nos lo detalla, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece, ¿para cuándo? Para siempre, ¿sí? Cuando realmente tenemos que ver, ahora sí, si me pones los puntos que dice aquí, el cristiano en el mundo, sabe que no es del mundo, que pertenece a otro reino, ¿sí? O sea, ¿cómo podemos nosotros o qué debemos hacer, por decirlo así, para verlo ya plasmado en algunas ideas? ¿Qué debemos nosotros hacer para no ser del mundo? Bueno, pues sabe el cristiano que no es del mundo y que pertenece a otro reino. Dice Jesús, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Por qué? Porque buscamos otro reino, porque buscamos otras prioridades, porque hacemos otro tipo de vida. Número 2, sabe que Él ha muerto a vivir de esta manera independiente de Dios y Él ha sido crucificado al mundo y el mundo a Él, ¿sí? O sea, nos dice la palabra de Dios que nosotros debemos de crucificar la carne con sus deseos y sus pasiones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tú te tienes que olvidar ya, digamos, de tu vida egoísta, o sea, decir, bueno, Señor, si yo quiero ser hijo tuyo, tengo que ser una persona que busque las cosas de arriba y no las cosas de abajo. ¿Qué hace el mundo? O sea, por decirlo así, el mundo nos dice la palabra de Dios que el diablo y sus ángeles están, el diablo es el príncipe de este mundo. O sea, ¿qué es el mundo? Pues es todo lo que no es de Dios, todo lo que está de acuerdo a los deseos del pecado, de la carne, el egoísmo, el mundo. Y el príncipe de este mundo, digamos, el rey de este mundo,
Pues ¿quién es? El diablo, ¿sí? ¿Por qué? Porque él rige. Él mismo le dice a Jesús, si postrado me adorares, ¿qué le dijo? Te entregaré todos los reinos de la tierra, porque a mí me es dado, ¿sí? O sea, imagínate, el diablo inclusive se lo dice a Jesús, se lo dice a Dios. Le dice, yo te puedo dar todo lo que es este mundo. Porque todo lo que es el mundo, todos los reinos de la tierra, todo lo que hay todo lo que tú ves, los lujos, los carros, los yates, los aviones, el lujo, el oro, los palacios, todas las cosas preciosas que hay en esta tierra, diamantes, todo eso tiene un dueño. Y el dueño, o digamos el que le ha sido asignado todo eso, ¿quién es? El diablo, ¿sí? Y él se lo da a quien él quiere, ¿sí? Por eso no quiere decir que Dios, dice la palabra, sobre un alto hay otro más alto, ¿sí? O sea, Dios sigue reinando sobre todas las cosas, pero Dios mismo ha permitido que Satanás gobierne este mundo. ¿Por qué? Porque obviamente también nosotros tenemos a uno más grande, ¿sí? O sea, Jesús dijo, yo les voy a enviar otro consolador que va a estar con ustedes, el Espíritu de verdad, que les va a recordar todas las cosas. Y yo estoy con ustedes, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuál es la diferencia? Que sí, el diablo es el príncipe de este mundo, pero Dios es el rey del universo, ¿sí? O sea, Dios no se le escapa nada. Si tú haces un pacto con Dios, si tú haces un pacto con el Dios eterno y glorioso, del rey del universo, el diablo no te toca. Dice, el maligno no le toca. ¿Sabes por qué? Porque dice, él es de otro reino, él es de otra persona, a él no lo puedo tocar. Pero todos los súbditos de él, o sea, todas las personas que no están con Dios, que se niegan a seguir a Dios, que se niegan a amar a Dios, entonces sí están bajo el poder del diablo. Entonces dicen, este sí lo puedo tocar, porque este no está con Cristo, este sí me pertenece. Y por eso también el diablo está tan enojado con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la única que puede vencerlo a él. Él sabe dónde está su poder, pero todo lo que hay en este mundo es de él. Número 3, sabe que el mundo le va a aborrecer y busca agradar a Dios. Los cristianos sabemos que no somos de este mundo, sabemos que no estamos conforme a este mundo y siempre vamos en contra de la corriente. Entonces sabemos que siempre vamos a tener oposición. Ya estamos acostumbrados a vivir la oposición, ya estamos acostumbrados a que la gente nos repudie, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque sabemos que no somos de este mundo. Número 4, sabe que es la luz del mundo y está para alumbrar el mundo y no para contaminarse. Nosotros sabemos que somos luz del mundo, sabemos que el mundo está en tinieblas. Entonces, cuando tú vas, o sea, imagínate, en alguna ocasión, hace un tiempo, ya años de mi vida, a mí me daba mucho miedo las alturas, o sea, las alturas de volar en un avión. Pero en una ocasión iba con un hermano hacia un lugar donde íbamos a predicar la palabra y él me decía, era un viaje largo, ¿no? De avión, te estoy hablando, o sea, a lo mejor más de 3 horas. Entonces, pues yo estaba un poco nervioso porque decía, híjole, o sea, mucho tiempo, va a pasar mucho tiempo y vamos a estar ahí arriba, muchos pies de altura, ¿no? Más de 10,000 pies de altura. Entonces, como que, pues eso sí, sentía yo medio, pues es mucho tiempo, ¿no? Entonces, en ese momento me dijo este hermano, tú imagínate qué va a pasar si este avión llega a caer. O sea, y yo así como que, pues no me ayudes, ¿verdad? O sea, en lugar de que me tranquilices, me estás diciendo que qué voy a hacer. Pero me dice, yo siempre hago una cosa, o sea, siempre estoy pensando algo. Si una emergencia pasa, lo que yo tengo que hacer, en lugar de estar pensando en mí, tengo que pensar cómo voy a ayudar a los demás. O sea, si esta cosa se cae, si esta cosa tiene una emergencia, si esta cosa algo sucede, lo primero que yo haría es ver a quién puedo ayudar. O sea, ¿cómo puedo ayudar a los demás? Y eso, dice, me tranquiliza porque siento que de algo puedo ser útil. Entonces, realmente sientes una cosa así cuando eres hijo de Dios. O sea, es como una persona que es un paramédico o un doctor o una persona que siempre está para ayudar a los demás. Si tú estás en esa mentalidad de a donde yo vaya tengo que ayudar a alguien, te vas a dejar de pensar muchas veces en cosas negativas o cosas en las cuales a ti te van a
a llevar hacia un egoísmo, sino más bien el hombre que está con Dios sabe que es la luz del mundo. Si nosotros sabemos que somos la luz del mundo y estamos para alumbrar, no estamos para contaminarnos. O sea, yo no me puedo contaminar porque estoy sirviendo a Cristo. No puedo estar en esto porque yo soy un servidor de Cristo. Es como cuando una persona está de servicio y le ofrecen un trago. Oye, ¿quieres un licor? No, porque estoy de servicio. ¿Sí? Así es el cristiano. No puedo porque estoy de servicio, porque estoy en servicio, porque estoy sirviéndole a Dios. Tengo algo que hacer. En los negocios de mi Padre, dijo Jesús la semana pasada, ¿no? En los negocios de mi Padre tengo que estar. No tengo tiempo para otra cosa. Siguiente punto, sabe que debe hacer tesoros en el cielo y poner su corazón en las cosas de arriba. Los tesoros no están aquí abajo, los tesoros están arriba, ¿sí? Nuestro tesoro, el Dios de este mundo es el dinero. El Dios de este mundo, mucha gente lo persigue, dinero, dinero, dinero. Y la gente en el fin de año, ¿qué es lo que hace? Te deseo, ¿qué es lo que te desean? Bueno, además de salud, ¿qué más? Dinero, ¿sí? Prosperidad, próspero año, ¿verdad? Feliz año nuevo, ¿cómo era? Feliz, ¿verdad? Algo así, feliz y próspero año. Ándale, feliz Navidad y próspero año nuevo. O sea, ¿qué te están diciendo? Que prosperes. O sea, ¿y la prosperidad en qué va relacionada para ellos? Dinero. ¿No? O sea, que te vaya bien. Incluso hasta la ropa interior, ¿no? Te dicen, si quieres tener dinero el próximo año, ponte ropa interior de color amarillo, para que traigas oro, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que te está dando el mundo? Te está diciendo dinero, 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 atrae dinero, ¿sí? ¿Qué es lo que necesito? Dinero. ¿Cómo sería yo más feliz? Con dinero. ¿Cómo puedo hacer? Con dinero. O sea, siempre el dinero, porque el Dios de este mundo es el dinero. Al contrario, el cristiano sabe que debe hacer tesoros en el cielo. Su prioridad no es el dinero de este mundo, no es la moneda, porque sabemos que las monedas, dice Jesús, no hagas tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, ¿sí? O sea, tú tienes tu fajo de billetes debajo del colchón y viene un ratón y se los muerde y ya se acabó, ¿sí? O sea, viene un incendio, bueno, se acabó, se te quemaron los billetes. ¿Y ya qué hiciste con ellos? Nada, ¿sí? Tenías tu ahorro y llegó por ahí un estafador y te dice, tío, estoy aquí en la frontera, ayúdame porque voy a pasar y te traigo unos televisores. Y ahí van las personas, hey, ahorita te hago transferencia. Y ya, ¿cuál tío? ¿Cuál camión? ¿Cuál? Nada, ¿sí? O sea, las estafas están a la orden del día. ¿Se puede acabar el dinero? Sí, pero que no se me acabe Dios. Que no se acabe la presencia de Dios en mi vida. Me puedo quedar en la calle, ¿sí? Dice, aun cuando mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Dice el Salmo. O sea, mis bienes no están en esta tierra. Mis bienes no están aquí. Mis bienes están arriba. ¿Sí? Eso es lo importante. Sabe que el mundo y sus deseos pasan. La siguiente. Sabe que el mundo y sus deseos pasan, pero Él tiene vida eterna. Número 7, sabe que debe vivir en este mundo como peregrino. Sabe que está de paso. Vive como entienda, sin hacer aquí abajo un lugar permanente, pues se halla en el cielo. Imagínate las personas que se pasan pagando la casa 30 años, ¿no? Y ya terminan de pagar la casa y, ay, ahora sí, ya tengo mi casa. Pues, ¿cuánto te va a durar tu casa? ¿No? O sea, según era tu casa para siempre. Y al final te mueres, entonces no disfrutas la casa y ahí están los hijos peleándose la herencia, no logran arreglar el terreno y se lo queda el gobierno. ¿Para qué trabajaste 30 años? ¿Para qué desperdiciaste tu vida? Por eso dice la palabra alma adúltera. ¿Por qué adúltero? Porque estás haciendo un trato con alguien que no es. Estás haciendo un trato con el diablo, estás haciendo un trato con el mundo, estás haciendo un trato con el Dios del dinero. Te estás vendiendo al mejor postor, como un adulterio. Cuando la Biblia habla de carne, está haciendo referencia a los deseos, los instintos, pasiones del hombre caído, destituido por la gloria de Dios. ¿Sí?
Vamos a ver nuevamente el texto, por ahí si le pasas una. Dice 1 Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjate, o sea, qué definitivo es, ¿no? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Como diciendo, tu corazón no le caben dos, ¿sí? O sea, como aquellas personas que dicen, yo amo a dos personas. ¿Tú crees que eso sea posible? O sea, que un hombre diga, es que yo amo a dos mujeres, o una mujer diga, es que yo amo a dos hombres. Quiero estar con dos señores a la vez. ¿Es posible? No, ¿verdad? Dice aquí, o amas a uno o amas al otro, ¿sí? O sea, ninguno puede quedar bien con dos señores, porque o queda bien con uno o queda bien con el otro. Y en este caso es así, la misma parte que nos dice la palabra, ¿no? O sea, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, no puedes decir, yo amo a Dios y amo al mundo. Acuérdate, no puedes ser esa mujer que ama a dos hombres o no puedes ser ese hombre que ama a dos mujeres. O sea, o estás con una o estás con la otra. O estás aquí o estás allá, ¿sí? No puedes dormir en dos casas a la vez, ¿sí? Eso de tengo mi casa grande y mi casa chica, no funciona bien, ¿verdad? Ya lo hemos visto muchas veces. No funciona bien. Es lo mismo, así igual. Dios dice, no me digas que me amas y por el otro lado estás coqueteándole al mundo. No, o sea, o estás conmigo o estás allá. Entonces aquí dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sigue? Porque todo lo que hay en el mundo, deseos de la carne, aquí nos dice qué es lo que hay en el mundo. Hay tres propuestas que te está dando el mundo. Los deseos de la carne, una. Deseos de los ojos, dos. Y vanagloria de la vida, tres. No proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo, ¿ok? Entonces vamos a desglosar. Síguele al siguiente, el que sigue. Ok, las propuestas del mundo. Uno, que vivamos conforme a los deseos de la carne, ¿sí? Cuando la Biblia habla de carne, nos dice entonces que son todos los deseos, instintos, pasiones del hombre caído, destituido de la gloria de Dios. La primera propuesta del mundo es que hagamos todo lo que sentimos y queremos sin importar si eso agrada a Dios, ¿sí? Si quieres le puedes apagar un momentito. Varias corrientes no cristianas promulgan frases como haz lo que sientas, ¿verdad? O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado, hemos leído, si eso te hace sentir bien, hazlo? ¿Es correcto eso? Ya se quedaron pensando. ¿Es correcto? Sí, es correcto cuando te dicen, si te sientes bien, si eso te hace sentir bien, si te hace feliz, hazlo. ¿Está bien? ¿No? ¿Por qué no? Claro, o sea, porque no todo lo que me hace sentir bien o no todo lo que me gusta puede ser que esté correcto, ¿verdad? O sea, solamente no toda la comida es sana, por decir un ejemplo, una sopa instantánea que, por decir, si te va a hacer, si está crudo, te va a hacer daño. Tiene que estar bien caliente. Claro, e inclusive si a mí me gustara comer pura sopa instantánea todos los días a toda hora, pues no es bueno, ¿verdad? O sea, tampoco. A mí me gusta comer hamburguesas todos los días, todo el día, pues no es bueno. O sea, esa frase de haz lo que sientas, no te reprimas, la vida es una sola, hay que vivirla, ¿sí? Suelta tus emociones, vive a tu manera. Todas esas son frases del mundo que el mundo nos ha hecho creer que son correctas y hoy en día están a tope, o sea, están en lo más alto, la gente lo ve como lo mejor, como la filosofía más grande de la vida, pero en realidad no es siempre, o sea, no es así, ¿verdad? El mundo te dice que lo hagas, pero eso quiere decir, lo que nos dice aquí la palabra de Dios, el mundo quiere los deseos de la carne, o sea, el mundo te dice, no te reprimas, desbórdate, haz lo que quieras,
joven solamente se es una vez, ¿verdad? Te dicen, vida solo hay una, ¿sí? No te reprimas. Como cristianos, pese a lo que diga el mundo, vamos a agradar a Dios, no dando satisfacción a los deseos, instintos y pasiones del viejo hombre, ¿sí? O sea, si a mí me hace, en este sentido, me hace muy feliz tomarme 5 botellas de tequila, ¿lo voy a hacer? No, ¿sí? O sea, no. ¿Por qué? Porque no es correcto, porque no es lo que Dios le agrada, ¿sí? O sea, a lo mejor yo puedo decir, no, es mi carne, sí, pero tu carne no va en sintonía a las cosas de Dios, ¿sí? Entonces, que vivamos, número 2, que vivamos, aquí dice, vivamos conforme a ¿qué? A los deseos de los ojos. ¿Qué significa eso? Significa que todo aquello que se nos presenta a los ojos como agradable o placentero. Los ojos nos ponen en contacto con el mundo físico de manera especial. No en vano la Biblia nos dice que la lámpara del cuerpo, ¿qué son? Los ojos, ¿verdad? O sea, dice, si la luz que hay en ti es oscura, ¿cuántas no son las tinieblas que hay en ti? O sea, tenemos que pensar en los ojos como esa lámpara del alma, ¿no? O sea, muchas veces en la mirada tú le ves a una persona si está triste, si está amargada, si está enferma, si está feliz, si hay un brillo, los enamorados, ¿no? Dice, oye, ¿qué te hiciste? Ah, no, pues nada. Y ahí anda, ¿verdad? De novio el muchacho, la muchacha. Andan enamorados, pues se les ve, se les brilla la cara, ¿no? ¿Por qué? Porque traen ese enamoramiento en su corazón. Entonces, si lo hacemos hacia las cosas de arriba, las cosas de Dios, todo nuestro ser se va a llenar de luz. Pero si nos enfocamos en las cosas de la tierra, las de abajo, las del mundo, nuestros ojos nos van a hacer codiciar toda clase de cosas. Aparentan ser atractivas, pero nos van a llevar al pecado, ¿sí? Así nuestro ser se llena de tinieblas y nos separa del Padre. Dice el libro de Cantares, prendiste mi corazón con uno de tus ojos. O sea, a veces hasta nos puede enamorar una persona por la mirada, ¿sí? O sea, por eso también nos llama, ¿no? A guardarnos de ese tipo de cosas. Eva en el Edén vio que el fruto prohibido era agradable a los ojos. O sea, cuando la serpiente le dice, toma el fruto, Dios sabe que no vas a morir, esto es mentira, tú cómelo, dice que el fruto era agradable a los ojos, o sea, se le quedó viendo y aunque sabía que iba a quebrantar el mandato de Dios, lo codició, lo vio, le gustó, ¿sí? Aquellos que se dejan seducir por lo lindo, atractivo, son presa fácil de Satanás. No olvides que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, ¿sí? Y número 3, que vivamos siendo egoístas buscando la vanagloria de la vida, ¿sí? O sea, la gloria del hombre se logra para sí, o sea, para sí mismo, cuando la gloria es para uno mismo, sería vana gloria o jactancia, ¿sí? Esta propuesta nos motiva a buscar prestigio, buscar reconocimiento, a vivir orgullosos de nosotros mismos. Esta ha sido la perdición del hombre. ¿Cuántas veces el hombre hace las cosas por poder, por dejar algo en este mundo? Tenemos una necesidad como personas de decir, yo quiero que mi legado quede, ¿sí? Yo quiero que lo que yo hice permanezca. Y la gente, por poder, hace muchas cosas. Están enfermas muchas personas de poder, ¿sí? Entonces, esto es la vanagloria. Dice que también el fruto era codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, Eva también vio que el fruto era bueno para codiciable, pero era también como que le iba a dar esa sabiduría que ella no tenía. Entonces, buscando la vanagloria personal, se perdió en el pecado, porque le dijo la serpiente, Dios sabe que el día que ustedes coman del fruto van a ser como Él, sabiendo el bien y el mal. O sea, la engañó en el sentido como diciéndole, Dios es un egoísta, porque Dios no quiere que tú seas como Él, pero come de esto y te vas a convertir como Dios. ¿Y cuál fue el pecado de Satanás? Querer ser como Dios, soberbia, o sea, pensar que él podía estar a la altura o por encima de Dios. Y así es el hombre lejos de Dios, quiere estar por encima de Dios. O sea, tú piensas que por seguir tu propio camino, muchas personas, todos los pecadores piensan, y tú le dices, ¿usted es un pecador? Sí, yo soy un pecador. Y no entiende o no se da cuenta que si hoy se muere se va a ir al infierno. Ah, sí, pero finalmente en el corazón del hombre existe esa idea de
al rato me voy a salvar. O a la mera hora voy a poder pedir perdón. O cuando llegue ahí delante de Dios, no me va a echar al infierno porque me va a ver y me va a decir, te doy chance, pásale. O sea, el diablo nos engaña de muchas maneras para poder entender o para poder decir, yo voy a vencer a Dios o voy a ser más que Dios, ¿sí? El mundo promueve como natural, tiene en alta estima el individualismo, realizarse, el triunfo personal, realizarte como persona, ¿sí? Dejando a Dios de lado. No obstante, nos manda la Biblia a ser humildes, a reconocer que si tenemos algo es por gracia de Dios. Dice Pablo, escribe, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, ¿sí? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, dice el Salmo 73:25, ¿sí? Entonces, vamos a ver el siguiente texto. Dice primera de Juan 4:2-3, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Fíjate, aquí Juan nos dice, de alguna manera, nos habla acerca de que tenemos que probar los espíritus, ¿sí? Entonces esto es muy importante, sobre todo hoy en día, porque también hablamos del espíritu navideño, ¿no? O sea, esto es muy importante, hablamos acerca de este tema, de la amistad con el mundo, enemistad con Dios, porque también en esta temporada hay muchas cosas, ¿verdad? Entonces, primera de Juan, en el versículo 1, nos dice, bueno, pues tenemos que probar los espíritus, ¿sí? Para ver si son de Dios. Y dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿es de quién? Es de Dios. Y luego nos dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Sí? Nos dice entonces algo también muy definitivo. Todo espíritu que confiesa, verso 2, dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. ¿Sí? Y por el contrario, el que no lo hace, dice, no es de Dios. Entonces, aquí tenemos que entender algo muy importante. O sea, cuando hablamos acerca igual de la Navidad, tenemos que ser muy claros en que la Navidad celebra ¿a quién? A Cristo, a Jesús. El nacimiento de Jesús, ¿verdad? O sea, ¿y por qué nació Jesús? ¿Por qué decimos que vino Jesús a la tierra? Para salvarnos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha venido, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree que no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la Navidad, o para realmente nosotros hablar algo cristiano, algo que glorifique a Dios acerca de la Navidad, tenemos que hablar de Jesús. ¿Y cuándo podemos celebrar la Navidad? ¿Cuándo podemos celebrar la Navidad? O sea, que para nosotros hablar o para decir algo que es cristiano acerca de la Navidad, tenemos que hablar de Jesús. Tenemos que insistir en el mensaje de Jesús y tenemos que insistir en el propósito de la venida de Jesús. ¿Y cuándo podemos celebrar su venida? Todo el tiempo, ¿verdad? Todos los días. Hoy podemos celebrar la Navidad. Hoy podemos celebrar a Jesús. Hoy, de hecho, bueno, cada domingo, yo no sé si tú estás consciente de eso, pero cada domingo los cristianos nos reunimos porque celebramos ¿qué? La resurrección de Cristo, ¿sí? O sea, resucitó un día domingo. Hay una fuerte discusión entre algunas personas que pelean porque dicen que el séptimo día no es el domingo. ¿El séptimo día cuál es? El sábado. O sea, el séptimo día es el sábado, hay que ser claros. No es el domingo, es el sábado. Sí, lo sabemos. No estamos tontos los cristianos. O sea, sí sabemos que es el sábado, ya lo sabemos, pero nosotros no guardamos el día de reposo. Nosotros guardamos el día domingo como día de reposo, no guardamos el sabbat, guardamos el día de reposo en domingo porque Jesús resucitó el primer día de la semana y por eso lo honramos de esa manera. ¿Sí? Y dice la palabra, nadie os juzga en comida, bebida, días de fiesta, lunas nuevas,
¿sí? O sea, si yo decido celebrar a Cristo cada domingo, lo puedo hacer, porque estoy celebrando a Jesús. ¿Sí? Si yo decido celebrar el nacimiento de Jesús, lo puedo hacer porque estoy celebrando a Jesús. Todo espíritu que diga que Jesús vino en carne es de Dios. No puedo decir que no es de Dios, es de Dios. Oye, pero y las celebraciones con ponche, con vino y todo eso, o sea, donde no está Jesús y están los bailes, todo eso es de Dios. ¿Eso confiesa que Jesús vino en carne? No, es pretexto. Muchas cosas pueden ser pretexto de la Navidad, de Dios, de los peregrinos, dicen las posadas. ¿Y las posadas qué son? Pues no hay nada de Dios ahí. Entonces, ¿qué está haciendo? Pero sí nos damos cuenta un poquito, o sea, el engaño del mundo, ¿cuál es? O sea, ¿qué le dice el diablo a Jesús? Aviéntate del pináculo del templo y ya saber, a sus ángeles mandará que te guarden. O sea, ¿qué le está diciendo el diablo? Exhíbete, ¿sí? O sea, aviéntate para que todos te vean y te luzcas, que vengan los ángeles y te levanten. Pero no era el propósito de Cristo en ese momento, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que hace el diablo? Te engaña. Te dice, esto es de Dios, pero realmente te lo pongo de una manera en donde Dios ya ni está. Como vimos la semana pasada, se pierde Jesús en la fiesta. Mucha fiesta, pero ¿dónde está Jesús? No está. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que cuidar realmente en tu corazón? ¿Sí? Pues ya terminando, no quise centrar mi enseñanza en esto porque creo que el mundo y Dios tienen mucho que hablar. Pero finalizamos con esta parte de la Navidad. ¿En qué te tienes que enfocar? En que Jesús esté en tu casa, en que Jesús esté en tu corazón y que todo lo que hagas, lo hagas para Dios. Esa sería la enseñanza, ¿sí? El que coma, coma para Dios. El que no coma, no coma para Dios, ¿sí? Y si vivimos y si morimos, del Señor somos, dice la palabra. En eso te tienes que enfocar. No te enfoques en que esto, lo otro, en que si aquí, allá. O sea, aquí lo importante es que Dios esté en tu corazón, que celebres a Jesús. Y sí, entendemos que muchas personas puede ser algo dentro del espíritu cristiano, dar un regalo a otra persona. Yo sí lo creo, yo sí lo veo como una práctica que inspira a hacer una práctica cristiana, dar un regalo a un niño. Es bueno, es una época en la que podemos nosotros dar de lo nuestro, recibes un poquito más, recibes un aguinaldo, recibes una remuneración extra en tu trabajo. Bueno, agarra de ese dinero y dalo a los demás, dalo al que no tiene. Dice Jesús, el que tiene 2 capas, desle al que no tiene, ¿sí? El que tiene a otro, dale. ¿Por qué? Porque es justo, es bueno que demos a los demás, ¿sí? O sea, tenemos que enfocarnos en dónde estamos, en qué estamos haciendo. No te enfoques en la Navidad que hace el mundo. La Navidad según Coca-Cola. No, la Navidad según Coca-Cola trae un señor vestido con pijama roja, engañas a los niños en que él es el que le trae regalos. No, Jesús es el creador de nuestra esperanza eterna. Jesús vino al mundo, hay que decirlo, hay que proclamarlo, hay que predicar el evangelio, hay que hablar de Dios. A tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa eso? Cuando sea tiempo de Navidad y cuando no sea tiempo de Navidad. Cuando la gente esté de buenas y cuando la gente esté de malas. Cuando la gente tiene dinero y cuando no la tiene. A tiempo y fuera de tiempo. No importa qué hora es. No importa qué hora sea. Incluso cuando uno está triste, cuando uno está triste. Cuando estamos tristes y cuando estamos felices. Cuando nos va bien y cuando nos va mal. A tiempo y fuera de tiempo. Hay que predicar a Jesús. Hay que seguir el camino. El tiempo es corto. Jesús viene pronto. Amén. Muy bien. Vamos a ponernos de pie y terminar el mensaje de esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos enseñas esta parte a diferenciar el mundo. El que ama al mundo y sus deseos, no puede estar tu amor en él, Señor. Queremos alejarnos de las cosas que no te agradan y realmente enfocar nuestros ojos en Jesús, Señor. Este es un buen momento en el que podemos celebrarte, en el que podemos amarte, en el que podemos desviar nuestra mirada de otras cosas
y enfocarnos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Padre, yo te pido para que nuestros corazones sean atraídos a ti, Señor, como cantábamos, que no robe el mundo nuestro corazón, sino seamos atraídos a ti, Señor, seamos enfocados nuestros ojos en Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu amor. Te pido por cada una de las familias aquí representadas, que tú los guardes, que tú bendigas nuestro camino, nuestro regreso a casa y también esta semana que comienza, que comencemos con tu ayuda y con tu favor, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pues podemos tomar nuestros asientos.